Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué privilegio nuevamente poder saludarles a cada uno de ustedes hoy en este nuevo día que Dios nos concede, un día nuevo donde nosotros podemos adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo muy, muy especial a cada uno de ustedes que están en sintonía, aquellos que nos escriben, que nos dejan de dónde son, dónde se congregan, qué ministerio. Que Dios les bendiga, hermanos. De verdad que es un gran privilegio y es un gran honor para mí el poder servir y sobre todo que juntos podamos llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Siempre es nuestro anhelo exaltar a ese Dios todopoderoso que nos ha llamado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente no tenemos con qué pagar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y lo único que podemos hacer es adorarle y servirle en la medida de lo posible en lo que nosotros podamos realizar, hacerlo con gozo y con alegría, con todo nuestro corazón. Y esta noche vamos a hablar del tema de la guía y siempre seguimos caminando, avanzando, viendo los aspectos que Dios va revelando a la luz de la Escritura. Y a medida vamos pasando de un tema a otro tema, vemos cómo Dios está trabajando no solamente en el corazón del hombre, cómo lo hace, los aspectos que Él usa para que el hombre pueda ser libre de la esclavitud del pecado. Y justamente eso, hoy vamos a ver el tema de la guía y este tema de este día es la ley desechada, la ley desechada. Y la porción bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 1 al verso 10. Vamos a leerla en esta tarde. Gloria a Dios. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificado de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, dice la bendita palabra del Señor. Qué hermosa es la escritura que nos enseña cuál es el proceso, cuáles los aspectos que Dios utiliza y nos enseña que Cristo es el único medio por el cual el ser humano puede alcanzar la gracia y la misericordia. Vamos a orar al Señor en esta noche y le vamos a pedir a Dios que nos ayude y que nos hable y dirija nuestra vida a través del Espíritu para honrarlo a Él y los que escuchen la palabra puedan ser tocados para la gloria de su nombre. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has regalado, porque tú nos enseñas tu deseo y tu voluntad. Por favor, te pido, Padre, que ilumine mi mente y mi corazón, y que todo lo que haga hoy sea para honrarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesucristo hizo innecesaria la ley de Moisés. El sacrificio de Jesucristo hizo innecesaria la ley de Moisés. Como todos saben, una vez más, la ley, hermanos, fue dada para que el pueblo pudiese andar en rectitud, es decir, no salvaba absolutamente a nadie, más sin embargo, la ley manifestó que somos incapaces de poder hacer lo bueno,
delante de Dios. Todo aquello que Dios exige, el ser humano es incapaz y la ley vino a evidenciar esa gran realidad. Entonces, la ley nos demostró la incapacidad que tenemos los seres humanos de agradar a Dios. Las obras también nos enseñaron que no podemos hacer lo correcto, que aunque nosotros deseemos, ¿verdad? Deseamos continuamente hacer lo bueno, mas sin embargo, Pablo dijo que el querer hacer el bien estaba en él, mas no el poder hacerlo, porque con la ley de la mente servía, hermanos, ¿verdad? Porque servía al espíritu, mas sin embargo, su cuerpo manifestaba todo lo contrario. Ahora, Dios abre la puerta para el siguiente paso del plan de la redención. Y ese camino para esa salvación se muestra mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto canceló de una vez y por todas la ley de las obras. Y esto hoy nos vamos nosotros a ver por medio de estos tres puntos importantísimos que hoy vamos a aprender, o más bien vamos a refrescar nuestra memoria y nos va a ayudar muchísimo para poder comprender el tema de este día, la ley desechada. El punto número uno habla acerca de que la ley fue una sombra. La ley fue una sombra. Aunque la ley era santa y buena, no fue el camino para la vida. Fue una sombra del verdadero camino. Así lo enseña la Escritura. El verso 1 del capítulo 10 de Hebreo lo dice de la siguiente manera. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, escuche, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoraron. Es decir, que por eso nosotros vimos a Israel continuamente año tras año, presentando sacrificios, porque cada vez que ellos presentaban los sacrificios, ellos, hermanos, eran perdonados los pecados del año que, ¿verdad? De los cuales ellos venían a presentar sacrificios. Pero la ley nunca pudo, es decir, todos sabemos perfectamente bien que la ley nunca pudo hacer perfectos a los santificados, nunca pudo ser perfecto, ¿verdad? A los que adoraron, simplemente sirvió como, hermanos amados, eh, un medio que Dios tuvo con ellos para poder tener una relación. Entonces, podemos decir que la expiación se volvió un calendario religioso prácticamente. Y esto daba como evidencia que era ineficaz porque se practicaba continuamente. Eso lo dice el verso 3 y el verso 4. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Israel iba continuamente. Les recordaban que ellos sabían bien que tenían que ir a presentar sacrificios, a traer el cordero sin mancha, ¿verdad? Sin ninguna tacha, para que ellos pudieran entender muy bien. Era un recordatorio anual de los pecados de Israel. Ellos sabían perfectamente bien que al culminar el año y la fecha señalada, ellos tenían que regresar para volver a presentar sacrificios, porque, una vez más, lo que el verso 1 dice, la ley era una sombra de los bienes venideros, era una sombra, era algo que el Señor estaba mostrando, hermano, de cómo Él iba a poder limpiar la vida, ¿verdad? O los pecados de su pueblo Israel, porque recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos usted y yo. Pero más sin embargo, todo este aspecto de los ritos y toda esta liturgia era específicamente para Israel. Ahora, el punto número 2 habla en un nuevo y mejor sacrificio. Ya vamos, como que la Biblia nos va enseñando poco a poco cuál era ese mejor sacrificio. Entonces, cuando la ley demuestra la incapacidad, Jesús se dio como un nuevo sacrificio. Que esto es algo profundo y realmente el tema no nos permite profundizar tanto, ¿verdad? Porque Dios tuvo que recibir a Cristo como sacrificio, ¿verdad? Porque Él se vino a tomar cuerpo humano para que el cuerpo humano pudiese pagar nuestros pecados, pero Él tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Es algo profundo, pero a la medida de lo posible, por encima, vamos a ver todo esto. Entonces dijimos que el punto número 2 es un nuevo y mejor sacrificio. Entonces, la ley una vez más demuestra la incapacidad, por eso Dios, ¿verdad? Jesús, mejor dicho, se dio como un nuevo sacrificio. Y eso lo vemos nosotros en el verso 6
5 y 6, perdón, del capítulo 10 de Hebreos. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Escuche, esto estamos hablando de la eternidad, hermanos, ¿verdad? En la eternidad donde estaba la conversación entre el Padre y el Hijo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces las escrituras nos enseñan claramente de Dios, ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El Señor se cansó. El Señor, hermanos amados, aparte, no solamente por la condición de Israel, que Israel andaba bien delante de Dios y después se olvidaba de Dios, dijimos que todo esto era sombra y tipo de los bienes venideros. Había un plan establecido. Dios, hermanos, dice la Biblia que preparó cuerpo. Me preparaste un cuerpo porque las ofrendas y los holocaustos no fueron agradables delante del Señor. Por eso se ofreció Jesús de Nazaret. Por eso Cristo vino y se ofreció, hermanos, como esa ofrenda perfecta delante del Padre. El verso 7 habla y dice, por eso dije, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Él venía a hacer la voluntad del Padre, él venía a darse, hermanos, todo por, ¿verdad? La humanidad en este sentido, por Israel. Cuando hablamos de la humanidad, lo que conocemos perfectamente bien, sabemos que Dios murió por sus escogidos, ¿verdad? Murió por aquellos que él había escogido. Una vez más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este verso 7 nos habla a nosotros de algo muy importante. Dice en la conversación del Padre, entre el Padre y el Hijo, en la Trinidad, por eso dije, aquí me tienes, como en el libro dice de mí, hablando de Isaías, he venido Dios a hacer tu voluntad, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Cristo se dio para encarnarse, hermanos, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con todas las exigencias de la ley para librarnos de esa esclavitud. Porque una vez más, el ser humano, hermanos, cada año tenían que venir nuevamente. Ellos tenían que volver a presentar, es decir, los sacrificios recordaban los pecados de ellos. Ellos sabían que al final del año tenían que ir nuevamente a presentar sacrificios. Pues, sin embargo, hermanos, Cristo cumplió todas las exigencias de Dios. Cristo cumplió una vez más el tema, no nos da por el tiempo y no queremos hacer, explicar tanto porque no vamos a poder, porque no queremos llevar mucho tiempo, hermanos, pero él tenía que cumplir todas las exigencias de Dios, hermanos, para poder cubrir, para poder quitar el pecado de Israel, para que ellos ya no pudiesen venir nuevamente. Y esto es algo muy, muy importante que nos habla a nosotros y nos enseña, hermanos, que estas exigencias, al poder ser cubiertas, todos aquellos que crean en él, hermanos, iban a alcanzar la libertad de la esclavitud del pecado. Qué maravilloso es el Dios que usted y yo servimos, que mediante el conocimiento de su palabra, hoy nosotros tenemos libertad y tenemos vida y vida en abundancia, dice la Biblia, hermano. El punto número 3 nos habla de la ley que es desechada para establecer lo nuevo. Y esto es algo bello, hermano, ¿verdad? Cuando Cristo aparece, la ley de las obras fueron abrogadas completamente. Cuando nuestro amado Salvador Jesucristo, dice la Biblia que Él vino a cumplir las obras de la ley. Él vino a cumplir las obras de la ley, pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, hermanos, se establece el nuevo pacto donde todo es consumado, es decir, todo lo que había sido establecido, todo lo que había sido planeado, todo lo que el Señor había trazado como un plan perfecto, había llegado a su conclusión cuando Él muere en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice el verso 8 y el verso 9, hablando, hermanos, de que las obras de la ley, o que la ley fue abrogada con todas sus obras. Verso 8 dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y escuche aquí esta parte tan hermosa. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Entonces, la ley, hermanos amados, es quitada.
La ley con sus obras fueron quitadas para poder establecer la salvación por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo. La ley fue quitada. ¿Por qué razón? Ya no se necesitaba más el poder llegar, hermanos amados, con animales, ¿verdad? Delante del Padre para poder que sus pecados fuesen cubiertos. Hoy no, hermanos amados. Todo el que cree en Cristo Jesús, todo aquel que se humilla, el que reconoce su pecado por medio de Cristo, alcanza la salvación, alcanza la libertad de sus pecados. Y el verso 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Una sola vez. Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley nunca pudo cumplir, hermano. Nunca pudo cumplir las exigencias de Dios. Solamente sirvió para manifestar la condición nuestra como seres humanos. En este sentido, a Israel solamente sirvió para manifestar el corazón de Israel que estaba vendido al pecado, pero nunca fue la ley para poder traer salvación. Solamente Cristo Jesús, mediante el sacrificio del cuerpo que Él, hermanos, lo dio en la cruz del Calvario. Todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que reconozcan su pecado delante del Padre, delante de nuestro amado Salvador Jesucristo, podrán ser perdonados y podrán alcanzar la paz, la libertad de la esclavitud del pecado de una vez y por todas. Qué linda es la palabra que el Señor nos habla hoy. Concluimos en esta noche. La ley de las obras nunca pudo salvar a nadie. Fue necesario que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnara y viniera a abrogar la ley. Al darle cumplimiento, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna por medio de la fe, ya no más por medio de las obras, sino por creer y confiar que Jesús ofreció el sacrificio perfecto para salvarnos de nuestros pecados. No hay nada más que pueda salvar al hombre. Solamente a través de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, solamente en nuestro amado Salvador Jesucristo. La ley no sirvió, solamente era una sombra y tipo de lo que había de venir, de los bienes venideros. Pero hoy Cristo vino, hermanos, a abrogar las obras de la ley y por medio de él, todo aquel que en él cree, a través de la fe, hermanos, obtiene vida eterna. Si tú confías en Cristo Jesús, si tú lo confiesas como el único y suficiente Salvador de tu vida, Él puede perdonar tus pecados y sobre todo Él puede darte la salvación y la vida eterna. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra, por esta oportunidad que hoy nos concedes de poder hablar tu palabra, Señor. Te ruego, por favor, que toques los corazones, que salves al perdido, que levantes, que restaures y que hagas nuevas todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Hermanos, qué bueno que Cristo vino a poder cumplir todas las exigencias del Padre por esa muerte en la cruz del Calvario. Hoy nosotros tenemos, hermanos, perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Y esto es lo que nosotros predicamos, para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir rendidos delante de nuestro amado Salvador y puedan reconocerlo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Qué bueno es el Señor. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante, sigamos luchando y peleando la buena batalla de la fe. Queremos saludar a todos nuestros hermanos del Ministerio Link, a donde quiera que estén, a aquellos hermanos que nos ven. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante, sigamos luchando. Y si cree que este video está siendo de bendición para usted, yo le ruego que lo comparta, que deje su comentario y que pueda darle un like también. Esto será de mucha bendición para que pueda estar llegando a muchas más personas para la gloria del Señor. No solamente estamos predicando en las casas, sino que a través de este video también estamos llegando a muchas más personas. Y si llegamos a más personas, también estamos cumpliendo la gran comisión, la cual el Señor nos ha llamado que hagamos todos los días. Un saludo especial, hermanos, para todos ustedes, quienes saludo una vez más, es su hermano y su amigo, el hermano José Francisco López.
Así que recuerda, hermano, que Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche. Adelante, hermano.